No sé si podré acabar el tema. El tema pasa como la semana pasada, son temas muy largos, pero yo creo que algo tocaremos el domingo también de este tema. Vamos a ir a 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Podéis abrir vuestra Biblia, vuestros móviles, vuestras tablets. Y si no, pues en la pantalla. Mira que es importante este versículo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, su forma de trabajar, la forma que él tiene de moverse, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Muy bien. Mira, Satanás gana ventaja cuando nos engaña con su astucia, porque si el diablo tiene algo es que es astuto. Él sabe por dónde buscarnos, ¿verdad? Siempre nuestra debilidad, él sabe nuestra debilidad, nos conoce y nos engaña con su astucia y sabe lo que hace, que nos detiene, porque a él no le interesa matarte, al diablo no le interesa matarte, porque si nos mata nos vamos al cielo. A él lo que le interesa es hacerte la vida imposible para que tú no hagas la obra de Dios, para que tú no seas luz para otros, para que tú no puedas hacer su voluntad. Amén. Entonces él va a oponerse siempre para quitarte siempre las ganas. Te va a quitar las ganas. Te quitará las ganas de servir a Dios. Te va a quitar las ganas de hacer trabajo para el Señor. Dice, él nos oprime en nuestra mente y nos habla. ¿Y cómo nos habla el diablo? Porque el diablo nos engaña porque pensamos que somos nosotros. Nosotros decimos, estoy cansado. Y como hablamos en primera persona, parece que somos nosotros. Pero no somos nosotros. Es el enemigo que habla a través de nosotros. Tengo sueño. Hoy no tengo ganas de ir al culto. Hoy no tengo ganas de hacer esto, de hacer aquello, de hacer la voluntad de Dios. Y pensamos que porque lo decimos en primera persona, que somos nosotros. Estoy cansado. Y tú piensas, ay, verdad, estoy cansado. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuánto tengo que planchar? ¿Cuánto tengo que cocinar? ¿Cuánto tengo que...? Y entonces nosotros pensamos que eso es de nosotros muchas veces. Pero el enemigo sabe cómo buscar la forma y la manera para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Él lo sabe hacerlo. Él nos oprime y nos habla en nuestra mente y nos habla porque todas sus palabras son en primera persona, haciéndonos ver que somos nosotros. Como he dicho antes, estoy cansado, tengo sueño, estoy frío, no vale la pena, ¿para qué esforzarse? ¿Verdad? Y te viene con esa desgana hasta que te sienta y te deja sin fuerza, porque lo que el diablo quiere es eso, quitarte la fuerza. Amén. Y lo que el diablo consigue es dejarnos paralizados y en consecuencia lo que hace es alejarnos de Dios. Y una de las mayores mentiras que dice el enemigo es, yo no soy digno. Tú dices, yo no soy digno de hacer esto, no soy digno de hacer lo otro, no soy digno de ocupar ese puesto, no soy digno de hacer su voluntad en esto o aquello. Pero ahora yo te pregunto, ¿quién es digno? ¿Quién hay digno delante de un Dios tan grande? No hay nadie digno. Pablo decía, lo que soy, lo soy por medio de la gracia de Dios. O sea, es la gracia de Dios que te escoge para que tú puedas hacer las cosas. Pero no son por tus méritos, ni por tu santidad, ni por tu justicia, ni por tu sabiduría, ni porque tú eres más o menos que nadie. Él dice que ha escogido lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio. O sea que escoge lo que no sirve, lo que no vale, para que no te puedas vanagloriar. Tú no puedes vanagloriarte.
Yo sé que el Señor puso un don en mi vida, porque si me hubierais conocido vosotros hace años, al principio, yo ni hablaba con nadie, iba a la iglesia y salía antes por no hablar con la gente. Me escondía. Era tímido, pero tímido a más no poder. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, trajo el don, porque yo no tenía el don. Entonces, yo no me puedo gloriar de algo que yo no tenía, sino que ha sido algo que Dios me ha dado o algo que yo he recibido. Entonces, si lo has recibido, ¿para qué te gloria? Te lo ha dado Dios, ¿no? Entonces, nadie es digno de ocupar un puesto. Simplemente tú lo que tienes que hacer es hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios no encuentra instrumento, coge lo primero que encuentra. Amén. Cuando tú estás tirado en medio de la carretera y no hay un mecánico, a ti lo que te interesa es arrancar el coche, aunque le metas un alambre le metes un alambre, haces cualquier arreglillo y sales, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor muchas veces con nosotros. Quizás no somos dignos, pero como no encuentra a nadie mejor, coge lo que tiene. Amén. Pero ¿qué pasa? Que a veces dice, oye, ¿sabes qué? Funciona. Vale. Y Dios te impulsa, Pero no te glories. Nadie se puede gloriar delante del Señor. Nadie. Tenemos que aprender a ser vencedores. Y nuestra primera victoria está en vencer a nosotros mismos. Esa es nuestra primera victoria. Porque queremos vencer hacia los demás. No, véncete a ti mismo. Vamos a vencer primeramente nuestra debilidad, nuestra falta de ganas, de deseos, de esfuerzo. Porque Primera de Juan 5:4, vamos a leerlo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado, ¿quién lo sabe? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. O sea que a veces nos olvidamos de nosotros, de que el enemigo donde más trabaja es en nuestra mente. El diablo donde trabaja es en nuestra mente. Con su astucia, la palabra dice en 2 de Corintios, dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que el diablo nos extravía y dejamos de ser fieles al Señor. Nos sienta, nos aparta, nos deja incompetentes. Nosotros tenemos que vencer. Y tenemos que vencer. ¿Y cómo vencemos? Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. La fe tiene que ir siempre por delante. No tengo fuerzas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy como si estuviera derrotado, pero en Cristo soy más que vencedor. Amén. Tienes que aprender a contradecir tus pensamientos con la palabra de Dios. Tienes que contradecir lo que el enemigo te dice a través de las promesas de Dios que están en su palabra. Por eso dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, no tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo. Porque la mente del mundo no quiere servir a Dios. La mente del mundo es enemiga de Dios. La mente del mundo es ajena a las cosas de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a coger las promesas de Dios. Por medio de las promesas de Dios tenemos cogemos su naturaleza en nosotros. El hombre, mira, vamos a ver algo. Hay que mirar nuestras ligaduras, porque nosotros pensamos que somos libres, pero hay ligaduras en nosotros. Hay ligaduras. El diablo nos ata las manos, nos ata los pies, nos ata la boca, nos ata los oídos, nos ata. Nos da cobardía predicar, nos ata las manos para no ayudar, nos ata los pies para no hacer su voluntad. Tenemos ataduras de muchas formas y de muchas maneras,
Pero esas ataduras se rompen por medio de la unción del Espíritu Santo y por medio de estar llenos del Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, esas ligaduras permanecen en nosotros. Y entonces no seremos nunca libres. La iglesia muchas veces está atada en áreas. No es que estemos atados completamente, pero estamos atados en áreas. Por eso tenemos que desatar a nosotros mismos, tenemos que aprender a desatarnos. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Hay que mirar nuestras ligaduras. ¿Dónde nos ha atado el enemigo? ¿Dónde me ha atado el enemigo? ¿Qué estoy dejando de hacer por el Señor? ¿Amén? Lo que nos cuesta hacer para Dios, lo que te cuesta hacer para Dios es porque hay algún área de nuestra vida que está atada. Algo que nos cuesta es porque el enemigo te ha atado en esa área. Porque en Cristo todo lo podemos. En el Señor todo lo podemos. Y si no lo podemos, porque algo ha atado el diablo en nosotros. En algún área nos ha engañado. En algún área nos ha persuadido. En algún lugar hemos caído y hay una fortaleza del enemigo dentro de nosotros. Por eso la palabra dice, derribando toda fortaleza del diablo. Hay que derribar toda fortaleza. Una fortaleza es algo que se ha hecho fuerte en nosotros y que hay que derribarlo. Porque si no, contra eso no podremos, si no estamos llenos de Dios. Amén. O sea que lo que nos cuesta hacer para Dios es porque hay alguna área de nuestra vida que está atada. Porque Dios nos ha hecho libres. Pero la persuasión y el engaño de Satanás nos ha dejado atados. La persuasión y el engaño. Persuasión y engaño del diablo nos deja atados. Vamos a ver aquí un pasaje que nos va a dar luz sobre todo esto. Jueces 16:4. Jueces 16:4. Aquí vamos a ver un personaje llamado Sansón. Sansón era fuerte, pero no era fuerte porque era un Susanague. Era fuerte porque venía la unción de Dios sobre él y era el don que tenía. Venía la unción sobre él y lo mismo te cogía unas puertas que te cogía 100 zorras y las ataba unas con otras. Era tremendo este hombre. Pero tenía una debilidad. Sansón tenía una debilidad. Le gustaban demasiado las mujeres. Y se fijó en una que no tenía que fijarse. Jueces 16:4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró de una mujer en el valle de Sorek que se llamaba Dalila. Ahora, ¿qué significa el nombre de Dalila? ¿No os habéis parado nunca a pensar qué significa el nombre de Dalila? Pues Dalila significa coqueta. Dalila la palabra en la traducción es coqueta y veleidosa. La palabra veleidosa significa mutante, inconstante, afectada de duda. Fíjate, Dalila era coqueta, inconstante, le hacía dudar, ¿verdad? Persuasiva, una mujer que fue una piedra de tropiezo para Sansón. O sea que, ¿qué hizo Sansón? Sansón, cuando tú te enamoras de alguien, tu alma se liga a otra persona. Eso es el enamoramiento, es que te ligas. Por eso tú no puedes dejar de pensar en esa persona. La tienes constantemente en tu cabeza, ¿verdad? El enamoramiento es así. Tu madre te decía, niño, córtate el pelo. Y tú tenías el pelo por aquí. Niño, por favor, córtate el pelo. Dúchate, arréglate, vístete. Y tú no hacías ni caso. Pero te enamoras y la chica te dice, ay, no me gusta ese pelo. Te cortas el pelo, vamos, vas directo a la peluquería, ¿verdad? Te duchas 3 veces al día si hace falta, te perfuma, te pones guapo, te pones guapa. ¿Por qué? Porque tu alma se ha ligado a esa persona, ¿verdad? Entonces, nuestra alma tiene que estar ligada a Jesús. Porque si estamos ligados a Jesús, vamos a obedecerle. Pero si nos desligamos de Jesús, nos va a costar obedecerle. Sansón ligó su alma a este espíritu, porque cada persona es un espíritu.
Dice que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella, y liga su alma una cantidad de demonios tremenda. Imagínate lo que puede haber en una persona que continuamente está conociendo a un hombre, a otro hombre, a otro hombre, a otro hombre, a otro hombre. Eso es algo tremendo. Entonces, aquí este hombre, Sansón, estaba afectado por un espíritu, por ese espíritu. O sea que vigila, hay que ser vigilante a qué espíritu estamos ligando nuestra alma. Hay que estar vigilante a qué espíritu estamos ligando nuestra alma. Amén. Por eso, ¿por qué dice el Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque eso va a causar, al final va a quedar problema. Es problemático, porque estás ligando tu espíritu y tu alma, lo estás ligando con algo que no puede. Entonces, Sansón ligó su alma a ese espíritu, a un espíritu de coquetería, de duda, de vanidad. Vigila. Tu espíritu está afectado por tu alma. O eres un espíritu afectado por tu alma, o eres un espíritu afectado por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba muerto. La gente que no tiene al mundo es anímica, no es espiritual. La gente que no tiene al Señor no es espiritual, es anímica. ¿Por qué se dejan llevar? Por su alma, por sus sentimientos. Por aquello que sienten y piensan. Entonces, ¿de dónde viene la palabra animal? Ánima, alma. El hombre que no tiene a Cristo es semejante a un animal, guiado por instintos que al final mata, roba, hace daño. No tiene conciencia de Dios porque su espíritu está desconectado de Dios. Por eso cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo para Dios. ¿Lo entendemos? El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo nace de nuevo para Dios. El que está en Cristo, su espíritu es vivificado y vuelto a unir con Dios. Entonces es un espíritu viviente. Pero el hombre que no tiene a Cristo es un alma viviente, al igual que los animales. Lo único que los animales, su alma es un alma que se reduce, pero el alma del hombre es inmortal. El problema del alma del hombre es que es inmortal. Ese es el problema. Y hay juicio. En los animales no hay juicio, pero en el hombre sí que hay juicio. Por eso es importante que el hombre nazca de nuevo, para que no sea condenado. ¿Estamos entendiendo? O sea que o somos un espíritu, el espíritu de Dios, afectado por nuestra alma, y eso no tenemos que dejar que nuestra alma afecte a nuestro espíritu, porque entonces no obedeceremos a Dios, obedeceremos a nuestra alma, y el alma es enemiga de Dios. Un alma que no está ligada con Dios es un alma que te va a separar de Dios constantemente. No vas a poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, un alma que está sujeta al Espíritu de Dios va a ser obediente. Porque tú ya no vas a obedecer al hombre animal, al hombre anímico. Tú vas a obedecer a Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender dónde estamos ligando, a quién estamos obedeciendo. Mira, el hombre natural está muerto en su espíritu. El hombre natural está muerto. Dice la palabra en Efesios, vosotros antes estabais muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. No había vida. La vida de Dios no estaba en nosotros. Éramos un alma, un animal anímico. Animal racional. Incluso el hombre dice que somos animales racionales. Pero de ahí viene la palabra alma, ánima, animal. Fijaros. Entonces, o nos guiamos por nuestra alma o nos guiamos por el Espíritu. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pero si somos guiados por nuestra alma, ya no estamos siendo guiados por Dios. Estamos siendo guiados por nuestra mente que está ligada a este mundo. Y dijimos la semana pasada que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Primera de Corintios 15, 45 dice:
Primera de Corintios 15, 45. Mira, aquí lo vamos a ver bien. Mira la diferencia. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que nosotros no pertenecemos al viejo Adán, pertenecemos al nuevo Adán que es Cristo. Amén. Entonces vemos la diferencia. El primer hombre, alma viviente. El primer hombre, alma viviente. Cuando Adán se desconecta de Dios, muere y queda solamente en alma viviente. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, entonces lo que hay en nosotros es el segundo Adán, vive en nosotros. Y entonces nos estamos formando a la imagen de Cristo, espíritu vivificante. Amén. Entonces, o somos guiados por nuestra alma o somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, lo he dicho antes, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué pasa? Que el que es guiado por el Espíritu está libre de ataduras, porque ya no le hace caso a su mente, sino que está guiado por el Espíritu de Dios. Mientras tú seas guiado por tu alma va a ser siempre enemiga de Dios. Vamos a ver esto. El que es guiado por el Espíritu está libre de ataduras. El problema es que no estamos velando. Y en nuestro sueño el diablo nos va a sembrar otra semilla. ¿Qué pasa? Cuando bajamos la guardia, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que bajes la guardia. Que no ores, que no busques, que no te congregues, que no leas la palabra, que no evangelices, que no estés ocupado en las cosas del Señor, que no trabajes para el Señor, que no estés en el reino de Dios haciendo su obra, que no pongas en marcha el don, el talento que Dios te ha dado. Entonces, caemos en sueño. Ese es el sueño. ¿Qué es sueño? El sueño es cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver este pasaje que nos va a aclarar las cosas. Mateo 13, del 24 al 26. Mateo 13, del 24 al 26. Dice aquí el Señor, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembramos buena semilla. ¿Amén? Lo que se siembra es buena semilla. ¿Qué estás recibiendo? Buena semilla. La semilla es la palabra de Dios. Tú estás recibiendo buena semilla. Debería dar fruto, buen fruto. Ahora, ¿qué pasa? Pero dice el 25, pero mientras dormían los hombres, porque, ¿qué dice el Señor? Velad y no durmáis, porque si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría minar su casa. Minar, la palabra minar, minas, pisas, ¡pum! Están poniendo impedimentos para que tú no hagas su voluntad. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Tenemos que vigilar qué es lo que entra en nuestro corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón es la tierra donde tú siembras o la buena semilla o la mala semilla. A veces pensamos que no pasa nada, pero estamos mirando películas y estamos mirando cosas que el mundo las ve normales. El mundo las ve normales, tantas cosas, pero nosotros tenemos que tener puesta la coraza y saber qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, y saber separar el trigo de lo que no es trigo, del trigo de la cizaña. Amén. Pero si dormimos, si no buscamos a Dios,
nos vamos a tragar todo lo que este mundo nos está diciendo. Entonces tenemos que ser sabios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. La cizaña tiene una característica. Es como el trigo. La cizaña es como el trigo. Lo ves, pero hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo, cuando está granado, cuando tiene grano, la espiga se dobla. Pero la cizaña continúa erguida. La cizaña es soberbia y orgullosa. El trigo se humilla delante de la presencia del Señor porque tiene fruto. La cizaña no tiene fruto. La cizaña lo que hace es estropear el fruto. Si hay mucha cizaña, estropea el fruto. Por eso tenemos que vigilar nuestro corazón, lo que entra. Amén. Vigilemos el corazón de nuestros niños, sobre todo. Vigilemos, porque contra más chicos son, más sensibles son esponja. Y tenemos que vigilar qué es lo que miran, qué es lo que ven. Nosotros no le damos importancia, pero eso que ellos están viendo, al final les crea dureza de corazón, les crea frialdad. Cuando son mayores no pueden orar, no pueden buscar a Dios. Simplemente vienen a la iglesia porque son traídos por sus padres, pero ellos no tienen experiencia en sí mismos. Por eso tenemos que aprender, aunque hoy lloren, porque yo quiero ver esto, pero tenemos que ser sabios y saber qué es lo que nuestros niños están mirando. ¿Amén? Tengo que hablar de eso porque tengo 5 nietos. Yo creo que tengo, autoridad para poder hablar de estas cosas, ¿verdad? Y cuando vienen a casa, pues la yaya, que es muy buena yaya, pues no le deja ver cualquier cosa, ¿eh? Le pone cositas que pueden edificarle. Y eso es importante. ¿Amén? Vigilemos el corazón de nuestros niños. Porque los niños, lo que antes era Disney, que era Bambi, que eran cosas que no eran malas, hoy todos son brujas, todos son hechizos, todos son pócimas, todos son Barbies, que crean algo que al final todo eso estropean el corazón de nuestros niños. Y eso es lo que quiere el diablo, estropear el corazón de los niños, para que cuando sean mayores no puedan conocer, no puedan entender, porque está creando una generación que no ama a Dios. El diablo está creando una generación que huye de Dios, que aborrece a Dios, que no quiere saber nada de Dios. La ciencia aumentará y tenemos que vigilar. Ya en los colegios han prohibido los móviles. Yo digo, ole. Y tenemos que vigilar también porque estamos en una posición donde todo esto es peligroso para nuestros niños. ¿Qué hace un niño de 12 años, 10 años, con un móvil en la mano que puede entrar en pornografía, puede entrar en cualquier cosa que le dé la gana? Porque tú le puedes poner lo que tú quieras a tu hijo y a tu hija, pero ellos saben moverse por todos sitios. Saben subir, saben bajar, saben tocar por todos sitios y tú no sabes. Antes los ordenadores se ponían en el comedor de la mesa y los padres podían ver lo que los niños estaban mirando. Hoy llevan el ordenador en el bolsillo y ven lo que le quieren. Entonces tenemos que vigilar, porque los niños no son perros. A los perros se les da de comer, pero a los niños hay que educarlos. Y si no los educamos, el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros los padres. El perro simplemente le das de comer, te da la patita o te va a buscar el palo. Pero a los niños hay que educarlo y eso es algo que tienen que hacerlo los padres y las madres. ¿Amén? Muy bien. Entonces digo que estos temas van bien para la iglesia. Amén. ¿Qué semilla estamos sembrando? ¿O qué semilla está sembrando el diablo? ¿O qué semilla estamos sembrando nosotros? Porque somos nosotros los encargados de sembrar la buena semilla en nuestros hijos. Nosotros somos los profetas de nuestras casas. Somos los pastores de nuestra casa. Somos nosotros los que tenemos que sembrar en ellos. Si nosotros no sembramos en ellos, lo hará el diablo a nuestras espaldas y estará sembrando cizaña. Amén. Y va a crecer la cizaña juntamente con el trigo. Y a veces encontramos más cizaña que trigo. Mateo
No, vamos a seguir. Sansón, ¿qué le pasó a Sansón? Sansón se durmió en los brazos de Dalila. Sansón llega a un momento en que se duerme en los brazos de Dalila. La persuasión, esa característica de Dalila, de esa coquetería, de esa duda, de esa insensatez que tenía Dalila. Hemos dicho que la palabra Dalila significa coqueta, insensata, dudosa. Sansón se durmió en los brazos de Dalila, la seductora, la inconstante, la que estaba llena de dudas. Y mientras dormía Sansón, lo ató con cuerda. ¿Lo acordáis? Lo ató con cuerdas. Primero lo ata con cuerda. Y Sansón, cuando Dalila dice, Sansón, los filisteos sobre ti, él ¡pum!, rompe las cuerdas. Porque tenía todavía comunión con Dios, tenía todavía la bendición de Dios en su vida, tenía el poder de Dios estaba todavía en su vida. Ahora, que mientras Sansón estaba lleno del Espíritu, lograba romper las cuerdas, pero el diablo es astuto y acaba persuadiéndolo. Dalila es la persuasión que viene a quitarnos la bendición de Dios. Dalila es el demonio, es el espíritu, porque siempre el enemigo actúa persuadiéndonos para quitarnos la bendición y nos ata. Entonces, Jueces 16, libro de Jueces 16, del 16 al 17. ¿Os gusta el tema? Dice, y aconteció que presionándole ella cada día, fíjate, Dalila presionándole cada día. ¿Qué hacía Goliat con el ejército? Se levantaba cada mañana y decía, ¿hay alguien que quiera enfrentarse contra mí? Y lo ignoraban, nadie se quería enfrentar. Hay un Goliat, hay un demonio, hay algo que nos está estorbando y que viene a importunarnos. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El alma llega un momento que se reduce y estaba en mortal angustia. Ya no tenía fuerza ninguna, había perdido la comunión con Dios, había perdido ya las ganas de buscar a Dios. Lo redujo su alma a mortal angustia. Sus brazos desfallecieron, cayeron, ya no había comunión con Dios. Eso es lo que hace el enemigo muchas veces. El diablo es muy astuto. A veces nos da mucho trabajo para que nos cansemos físicamente, pero el cansancio físico afecta también nuestra comunión con Dios y nuestra alma. Porque el diablo muchas veces busca la forma, busca la manera, o te mantiene muy ocupado en el trabajo, o te mantiene sin trabajo, o te mantiene con deuda, o te mantiene con problemas, o te mantiene, pero va buscando la forma y la manera de que tú puedas ser reducido. Y el alma del hombre es reducida. Ahora, por eso digo que nuestra victoria, ¿dónde está nuestra victoria? Lo hemos leído antes. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe que ha vencido al mundo. Tu fe. Que te lo quite todo el diablo, pero que no te quite la fe. Que no te quite la fe. Tu fe tiene que estar siempre fuerte. Amén. Porque si te quita la fe, te lo quita todo ya. Dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Le descubre pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los otros hombres, seré como todos los hombres. Le descubre su corazón. ¿Sabes una cosa? El Dios te ha dado dones. Y esos dones y esos talentos son los únicos que te mantienen fuerte en el Señor. El don de Sansón, ¿cuál era? Era nazareo. Nazareo es consagrado para Dios. No bebía vino, ni sidra, no pasaba navaja sobre su cabeza, su pelo eso era consagración a Dios. Un símbolo de consagración, de búsqueda de Dios, que no se dejaba dominar por el enemigo, sino que él estaba consagrado a Dios. La palabra santidad significa apartado para Dios. Por eso el Señor dice, ser santos como yo soy santo. Ser
Y tenemos que ser apartados para el Señor. Cuando nos contaminamos con el mundo, nuestras fuerzas van quedando reducidas poco a poco. Cuando nos damos cuenta, en nosotros ya no está la comunión con Dios. Entonces, el enemigo nos quita toda la fuerza. ¿Qué pasó aquí? Cuando vinieron a por él, él se pensaba que iba a ser libre como la otra vez. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él ya. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Pensamos que el Señor está con nosotros, volveré y saldré de esta. Pero el Señor se había apartado. Cuando se aparta, su presencia, su fuerza. Por eso, hermano, la unción de Dios, la presencia de Dios, es algo que está en nosotros porque buscamos a Dios. Amén. Pues eso no significa que no seamos de Cristo, pero la unción, la presencia, la gloria, la fuerza, la unción, viene por buscar a Dios. Y eso es lo que te mantiene vivo en el ministerio, te mantiene vivo como creyente, como discípulo. Porque si no serás como los demás mortales. ¿Qué dice aquí? Y seré como todos los hombres. Seré una persona normal. Bueno, cuando el diablo descubre cuál es tu don, cuando el diablo descubre cuál es tu don, cuál es el principio de tu fuerza, dónde está tu vigor como hijo de Dios, va a intentar por todos los medios cortar de tu vida lo que te hace fuerte. Va a intentar por todos los medios. ¿Qué te mantenía fuerte? La alabanza. Va a intentar por todos los medios que tú no alabes. ¿Qué te mantenía fuerte? Predicar el evangelio en las calles. Va a hacer por lo posible para que tú lo evangelices. ¿Qué te mantenía fuerte? El estar predicando, el llevar una célula, el estar ministrando, el estar orando. Va a intentar hacer que ese don tú dejes de hacerlo. O sea que Él va a cortar de tu vida lo que te hace fuerte. Porque el don que Dios te ha dado es lo que te hace fuerte. El don que Dios te dio. Por eso la canción que cantamos, si tu arpa es la danza, danza. Si tu arpa es el baile, baila. Si tu arpa es el don que Dios te ha dado para mantenerte fuerte. Manolo muchas veces, nuestro hermanito Manolo de Hospitalet, él caía muchas veces en depresión y bajaba los brazos. Y yo le decía, Manolo, vuelve a coger tu guitarra. Porque la guitarra y el adorar a Dios es lo que Él le ha mantenido vivo y fuerte. Es el don que Dios le ha dado. No tiene otro don, es el don que Dios le ha dado. Es un adorador, es un hombre que adora al Señor y eso lo mantiene fuerte, vivo. ¿Qué tiene Eva? Un don de adoración. Le quitamos el don de adoración, se hunde. Por eso tiene que mantenerse en adoración. Otros tienen el don de interceder, de clamar, de luchar, de pelear, de estar intercediendo, clamando. Sigue haciéndolo, es tu don. Otros tienen el don de la misericordia, de hacer bondad con los demás, de ayudar a los demás. Ese es el don que Dios te ha dado. Amén. O sea que para algunos es predicar la palabra, para otros es alabar a Dios, para otros es la adoración, otros es orar, interceder, otros ofrendar abundantemente, otros ayudar al necesitado. O sea que Dios nos ha dado talentos, pero el diablo sabe lo que hace, él quiere que tú entierres tu talento. Él quiere que tu talento lo entierre. ¿Qué es enterrar el talento? Porque un talento es para darlo a los demás. Un talento es un fruto que Dios te da para que otros se aprovechen de tu talento. ¿Amén? Pero cuando tú guardas el talento para ti, es como aquel hombre que se le dio uno solo, lo enterró en tierra, y cuando vino el Señor le dijo, mira, aquí está el talento que me diste, sabía que eras un hombre duro, un hombre que había que temerlo, y guardé tu talento en la tierra, aquí está lo que me diste. Y él dijo, mal siervo, no debías haber dejado ese talento en manos de los banqueros para cobrar los intereses, sino que tú no puedes darle lo único que Dios te dio. ¿Qué te dio el Señor? La vida. ¿Y qué le vas a dar? La misma vida. Tienes que llevarle algo al Señor. Amén. Llévale algo al Señor. El día que estemos en su presencia, vamos a llevarle algo. Porque Dios quiere que demos fruto. Y más fruto. Para eso os he puesto, dice el Señor, para que llevéis fruto, mucho fruto. Porque todo árbol que no dé fruto
Y Juan el Bautista decía, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no dé el fruto será cortado y echado al fuego. Por eso es importante que entendamos estas cosas. Muy bien. Dios nos ha dado talentos y si vivimos en debilidad espiritual es porque hemos sido atados y cuando queremos reaccionar ya no podemos. Alguna Dalila nos ha dormido. Alguna Dalila. Jueces, vamos a ir acabando pronto ya. Jueces 16, del 19 al 21. Jueces 16, del 19 al 21. Mira qué bonita aquí la Dalila. Mira qué guapa era. Qué hermosa mujer. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Ahí estaría Dalila acariciándolo, ¿verdad? Y ella hizo que se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Le quita la bendición, hizo que se durmiera, lo afligió, se apartó la fuerza de él, y luego cuando ya sabía que la fuerza se había apartado de él, esta chica tan guapa le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. La palabra de filisteo es un tipo de demonio, un tipo de opresión demoníaca que viene sobre... Y cuando no hay fuerza sobre ti, tú no puedes soportar la opresión demoníaca. Por muy valiente que tú seas, porque no es carne ni sangre, es un espíritu. Y tienes que estar fuerte en el Señor para poder resistir al enemigo. Por eso dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo resistes al diablo? Pues lleno del Espíritu Santo, no hay otra forma de resistir al diablo. Y Sansón le dijo, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, fíjate, él despierta de su sueño y dice, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía, ahí está, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que muriese en la cárcel. Lo redujeron, le quitaron la visión, lo dejaron ciego para el Señor. Lo dejaron y le ataron con cadena. O sea que hay que cuidar lo que nos mantiene fuertes en el Señor, porque Él viene para detener la obra de Dios en ti, en nuestra vida, y por consecuencia lo que a través de nuestra vida han de ser salvos y afectados por Dios. ¿Amén? Él sabe que si nos detiene a nosotros, por eso, ¿quién tiene mayor presión? Los que están más al frente. Los que están más al frente, los que están trabajando, los que están haciendo algo para el Señor, son los que van a ser primeramente más afligidos porque el enemigo, pero tenemos que aprender a guardarnos. Porque si Dios nos ha escogido, es porque ha visto en nosotros la capacidad, porque Él no va a darnos más de lo que podamos soportar. Pero hay que buscar a Dios, amén. Acabo con esto y así ya acabamos hay solamente un versículo un poquito largo, pero vamos a ver algo aquí. Cómo el enemigo nos afecta y nos impide y quiere que no hagamos la obra de Dios. Hechos 13, del 4 al 12. Hechos 13, del 4 al 12. Y acabo con esto. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Está hablando de Pablo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los... Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Ven? Ahí el enemigo intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolos en él los ojos, les dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, anda que Pablo, y enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo.
E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿Ves cómo intentaba evitar que ese hombre escuchara la palabra de Dios? Siempre hay algo que intenta que nosotros no hagamos la obra del Señor. Lo intentará con nosotros y lo intentará hacia los demás. ¿Amén? Bueno, pues ya veremos si el domingo continúo con este tema, pero yo creo que es interesante. Es interesante. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Vamos para adelante. Venga. Bendiciones.